días. Buenos días. A los que no he saludado y a los demás, pues nuevamente. Un gozo muy grande estar aquí para ocuparnos del Señor Jesús, levantar un poco nuestros ojos al cielo. Pues me gustaría participaros una alegría que recibí ayer. Recibí este cuadro firmado por el artista. También aparece su nombre porque, claro, como toda firma es difícil reconocer todos los rasgos, entonces él firmó Lucas. Muchas gracias y felicitaciones. Sobre todo, muchas gracias por ser generoso en ponerme pelo. Muchas gracias, Lucas. Lo dejo aquí porque una cosa así hay que verla. Bueno, el último himno que cantamos dice el coro, la primera estrofa: quiero que mi vida sea ofrenda encendida y sea agradable a ti, Señor. Y luego el coro, la primera frase dice: Señor, heme ante ti. Y luego dice al final: servirte por amor toda la eternidad. Son palabras muy hermosas. Cuando las decimos de corazón, Dios oye y yo creo que toma nota. Son expresiones muy hermosas. Cuando se trata de nosotros, son expresiones muy hermosas, pero probablemente no podremos cumplirlas todos los días. Tendremos caídas, tendremos momentos en que recibimos noticias duras o difíciles y el ánimo va para abajo, o tenemos un mal día, nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen algunos. Es tontería, pero... Es decir, tenemos un mal día. Entonces vuelve a bajar nuestra fidelidad y de servir al Señor por la eternidad. Y que mi vida sea ofrenda encendida. Pero hoy veremos a alguien que sí hizo eso. Y que nos inspira con su ejemplo. El primer himno que cantamos habla de su exaltación. Sea exaltado en lo alto el Señor sobre todo. Dios le dio esa exaltación, ya la tiene. Nos conviene cantar cosas así, reconociendo que Dios exaltó al Señor Jesús así, y que Él es ahora Señor sobre todo. Pero tenemos que mirar un poco atrás, a cuando Él anduvo en esta tierra, cuando estuvo sentado en una silla como nosotros, no tan cómoda, por supuesto, cuando caminaba por los caminos, cuando tenía 42 minutos de caminata de un sitio al otro, o más. Pudo haber usado coche de la época, no lo hizo. Mi suegro siempre decía que él era un privilegiado porque su maestro caminó, su ministerio lo hizo caminando, y él se movía en un coche, tenía un coche. Sí, en esta tierra el Señor Jesús vivió lo que nosotros vivimos. Y seguramente que eso estaba en su corazón también, que mi vida sea ofrenda encendida y sea agradable a ti, oh Padre. Pero lo hizo. Lo hizo hasta el final. Y de eso nos ocuparemos en la segunda ofrenda, la que veremos el día de hoy. Bueno,
quiero participaros un himno. No lo vamos a cantar, pero sí vamos a leer la poesía. Ayer hablamos del holocausto, es decir, el Señor Jesús en la cruz ofrecido por obediencia al Padre. Por supuesto que Él también murió por nuestros pecados, pero ese es otro aspecto. Él se ofreció en la cruz para Dios primeramente. Y este himno dice lo siguiente. Es una oración al Padre. Oh Padre y Dios, qué gozo es para ti el sacrificio excelso de Jesús. Oro precioso fue probado allí en la aflicción horrenda de la cruz. Oh Padre y Dios, en medio del dolor, desamparado en densa oscuridad, Él solo quiso vindicar tu honor y hacer resplandecer tu santidad. Oh Padre y Dios, qué gloria para ti la fe tan grande que Él en ti mostró, aun al verse abandonado allí en la cruz, de tu fidelidad jamás dudó. Oh Padre y Dios, aunque Él clamó a ti y tú no respondiste a su voz, pidió que nadie, viendo al justo así, por ello desconfiase de su Dios. Oh Padre y Dios, ninguno como Él en tus promesas hasta el fin confió, sabiendo que tú eres siempre fiel. Al dar su vida, a ti se encomendó. Oh Padre y Dios, Jesús te amó a ti. Tal como lo mereces, Él te honró, te complació, te satisfizo aquí y gloria eterna para ti compró. Un buen resumen del holocausto, ¿verdad? No hablamos de nuestros pecados, aunque por allí por un lado estaban. No, esa devoción del Señor Jesús hacia su Padre. Proverbios 8 nos cuenta que allí en la gloria el Padre tenía pleno contentamiento en el Hijo antes de la creación. Pero cuando el Hijo vino a la tierra, se hizo hombre, digamos que abrió otra área en la cual podía honrar a Dios. Y como hombre le honró. Y allí en la cruz también trajo gloria para Dios. La casa de Dios estará llena por la eternidad. Con personas que eligieron al Señor Jesús, que compungidos por sus pecados acudieron a Él y luego experimentaron lo glorioso de ese perdón y la grandeza del Salvador que los salvó. Y de eso hablarán en la eternidad. Así que la casa de Dios en la gloria estará llena de esas voces, de esos corazones. Y pues podemos, aunque aquí con mucha imperfección y muchas limitaciones, pero podemos empezar aquí en la tierra a hacer eso. Y por eso es útil dedicarnos a estos estudios. El Señor Jesús en la cruz, honrando a Dios. Esto es el tema de ayer. Ahora quisiera invitaros a otro himno del mismo autor que conocemos y que habla de otro aspecto, el que veremos hoy. A ver cómo nos va. Oh Padre y Dios, tu Hijo es para ti
tu gozo eterno y tu satisfacción. Por su perfecto caminar aquí, por lo que hallaste en su corazón. No habla de la cruz, habla de su vida antes de la cruz. Desde su nacimiento hasta la cruz, hasta antes de la cruz, digamos. 2. Oh Padre y Dios, qué amor y lealtad pudiste en tu Santo Hijo ver. No vino a hacer su propia voluntad, tu obra y tus deseos quiso hacer. Oh Padre y Dios, qué gran satisfacción hallar un solo hombre que te amó con toda su alma, mente y corazón, y que en su vida en todo te agradó. Oh Padre y Dios, tu honra Él te dio en medio de rebelde humanidad. O mejor leído, en medio de rebelde humanidad, Jesús tan solo para ti vivió, conforme a tu divina dignidad. Oh Padre y Dios, por puro amor a ti, Jesús sufrió afrenta y confusión, llevó tus vituperios sobre sí, el celo por su Dios le consumió. Oh Padre y Dios, qué amor mostró por ti, su propia salvación no te pidió, mas en su angustia y su tristeza aquí, la gloria de tu nombre anheló. Oh Padre y Dios, así te amó Jesús. Ni aun su propia vida escatimó, pues por tu honor la derramó en la cruz. Sin mancha a sí mismo se ofreció. Este es otro poema que se refiere al Señor Jesús, a la gloria que dio a Dios, pero en su vida. Tampoco tiene que ver con nuestros pecados. Se trata de su fidelidad andando en esta tierra en la que nosotros estamos andando también. Y este es el tema de hoy. Bueno, recordemos este cuadro. Las ofrendas de arriba son de olor grato y son voluntarias y representan aspectos de la obra y de la vida del Señor Jesús. Y las del cuadro de abajo eran obligatorias. Fue la parte necesaria de la cruz para poder ser salvos nosotros. Era de obligatorio cumplimiento para poder nosotros acceder a la gloria, que hubiera una ofrenda por nuestro pecado y por nuestros pecados. Pero qué bueno podernos ocupar de la primera parte, lo que era voluntario, lo que no era necesario, pero que trajo a Dios gloria. Entonces vamos a ocuparnos de Levítico 2. Los primeros versículos. ¿Algún hermano nos puede leer, por favor? Versículos 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Gracias. Hemos leído en el versículo 2 al final que es una ofrenda de olor grato al Señor, tal como leímos de Levítico 1. ¿Os acordáis? Bueno,
Ahora viene la parte de la culinaria. Gustavo, ¿podrías leer de nuevo estos versículos, por favor? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda... Sí, está bien, el 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Gracias. Pues si recuerdo bien lo que has dicho, tenían que tomar harina, flor de harina, sin cascaritas ni nada, más o menos como la que compramos hoy en día. Lo que compramos hoy en día es probablemente la flor de harina de aquel tiempo, harina uniforme, todo igual, sin grumos ni nada, y sobre esa flor de harina tenían que poner aceite. Aquí tengo aceite. Más o menos. A ver si lo inclino. Flor de harina, aceite por encima. ¿Y qué más dice allí? Incienso. Incienso. Vamos a poner incienso. He de tener cuidado porque todo el incienso debe entrar en el puñado que toma el sacerdote para ponerlo en el altar. Entonces más o menos lo dejaré agrupado en cierto punto de la harina. ¿Qué os parece? Tal vez para nosotros no es muy apetecible, pero para Dios sí. En otros lugares de la Escritura vemos que estas ofrendas eran el pan de Dios. El pan de Dios, con lo que Él come. Pensamos poco en eso, pero esto es el pan de Dios. No solamente este sacrificio, sino también el de Levítico 1, el de Levítico 3, el de Levítico 4 y 5, sus ofrendas eran su pan. ¿Os imagináis? Dar a Dios lo que a Él le gusta comer. Dicho con reverencia, espero que el Señor me guarde de ser irreverente en la manera como me expreso. Pero Él dice eso, mi pan, mis ofrendas. Pues aquí está algo que Él quería que le ofreciera a un israelita que preparara en casa. Yo no lo he preparado en casa, pero que esto lo trajera al sacerdote. Flor de harina. ¿Qué es la harina? Sencillamente trigo molido, ¿verdad? Y el Señor Jesús habló del trigo, refiriéndose a sí mismo. Juan 12:24, si alguien nos ayuda con esta lectura, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo del que habla Juan 12 es Él, que cae en tierra y muere y lleva mucho fruto. Pues aquí podemos ver parte de ese fruto y no somos pocos. Lleva mucho fruto. El Señor Jesús es ese grano de trigo y Él tuvo que ser molido de varias maneras, ya lo veremos, hasta que resultaba
una harina muy armoniosa, muy uniforme, sin grumos. No sé qué otro adjetivo utilizar, pero me comprendéis, uniforme, equilibrado, no a veces sí, a veces no, sino siempre igual. Amando a Dios en todo momento y mostrando una devoción a Él sin cambios, de muy alto nivel, pero sin cambios, nunca bajó. De eso habla la flor de harina. Y había que echar sobre ella aceite. Para esto tenemos que ayudarnos de Zacarías 4, del 1 al 6, para entender la idea, aunque para muchos de nosotros creo es clara, pero mejor sustentarla con la escritura. Zacarías 4, del 1 al 6. Si otro hermano se anima a leer, por favor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová de Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, gracias, Esteban. Entonces aquí se menciona candelero, olivos y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso, y por otras palabras como la palabra unción, que se usaba con el aceite y que se usan para el Espíritu Santo, más o menos nos queda claro que al hablar de aceite, este aceite que yo eché aquí encima, está figurándonos el Espíritu Santo, muy presente en la vida del Señor Jesús como hombre en esta tierra y presente en los creyentes. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo desde el momento en que creyó en el Señor Jesús. Entonces aquí hay mucho para aprender. Pues sobre la harina así perfecta, uniforme, que habla de la vida uniforme, equilibrada del Señor Jesús, caía aceite. Esa acción de hacer caer aceite es lo que hacían con los reyes o con los sacerdotes, los ungían, caía aceite sobre ellos, aceite de olivas machacadas. Y eso sucedió en la vida del Señor Jesús en Mateo 3. Bueno, no es el único lugar donde se menciona, pero si alguien quiere leer estos 2 versículos, Mateo 3, 16 y 17, entenderemos que fue ungido el Señor Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, es decir, cayó sobre él, tal como hemos tirado el aceite encima de la harina. Es la unción, y esto fue la muestra de Dios de que el ministerio que el Señor Jesús iba a empezar era plenamente aprobado por Él y dirigido por Él. Aquí acumulamos belleza tras belleza, ¿no? En la dependencia del Señor Jesús de su Padre. ¿Por qué no antes?
¿No hubiera podido el Señor Jesús, por ejemplo, a los 12 años empezar su ministerio? ¿O a los 25? En buena edad, ya se es maduro, más o menos se sabe qué se quiere hacer en la vida. Empezó a los 30, el momento de Dios, los 30 años, la flor de su vida, el punto más alto de su vida, lo entregó enteramente a Dios, lo consagró enteramente a Dios. Toda su fuerza, toda su madurez la entregó a Dios. Y coincidió exactamente con el momento que Dios quería. Aquí en el bautismo lo unge, y para el que tenía un ojo espiritual se podía ver que Dios le ungía como su siervo, como su sacerdote, como su rey. Todo eso en esta unción. Pero me olvidé de una cosa. Y declara allí a los 30 años: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su juventud le trajo complacencia a Dios, y hasta ese momento aprobado. Y también en la espera del tiempo de Dios para que él fuera ungido para el servicio. Maravilloso. Aquello que leemos mucho en Juan, de que aún no ha llegado mi hora, y cuando ya llega la hora del sacrificio, dice el Señor, ha llegado mi hora, es porque ha llegado la hora de Dios para él entregarse en la cruz. Sus tiempos, su reloj iba conforme al reloj de Dios. Bueno, vamos ahora con el incienso, y para eso nos ayudamos de 2 Corintios 2, 14 y 15. Si alguien más puede leer estos versículos, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Olor de Cristo. Dios tiene olfato. Nos dio olfato, nos hizo participar de ese sentido, el olfato. Dios percibe con su nariz, con su olfato, olores. Y aquí en este versículo Pablo presenta su trabajo como un olor de Cristo, inclusive en los que se pierden. Él presenta la palabra, y el que elige no obedecer al Señor, pues es cosa suya, pero hay el olor de Cristo le ha sido participado. Pero los que creen, pues olor grato para Dios. Pues el incienso habla del olor de Cristo. La vida de él también era de olor grato para Dios. Lo hemos leído en la porción esta de Levítico 2. Incienso, olor grato para Dios. Bueno, esto el israelita común y corriente tenía que traerlo a los sacerdotes. ¿Y qué hacía el sacerdote? Tomará el puño lleno de la harina, el aceite y todo el incienso. Todo el incienso debía quedar allí, una parte de la harina y una parte del aceite. ¿Y qué hacía con esto? Al altar, allí donde se estaba quemando el holocausto. Entre otras cosas, en el altar del holocausto siempre había fuego y siempre había una víctima. Este es otro estudio maravilloso para otro momento.
Entonces siempre estaba encendido y allí tenía que el sacerdote poner el puñado encima del altar y esto subía delante de Dios en olor grato, su comida. Si el puño de un sacerdote era pequeño, iba todo el incienso allí, pero menos harina, menos aceite. Si su puño era más grande, pues más iba al altar de las tres cosas. El incienso iba todo, iba completo, de todas maneras, pero había más harina y más aceite. El sacerdote era la persona que estaba más cerca de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Y hoy en día también hay sacerdotes, ¿verdad? Y de acuerdo al puño espiritual que tenga, a la capacidad espiritual que tenga, puede darle a Dios más de las perfecciones de Cristo. Eso es lo que Dios quiere escuchar hoy. Por supuesto que también quiere escucharnos nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros triunfos. Eso le importa a Dios, somos sus hijos. Pero lo que realmente es su comida y que le llega muy profundo a su corazón es lo que le digamos de su Hijo. Esto nos hace preguntarnos cuándo fue la última vez que le dijimos algo hermoso de la vida, de las virtudes de la vida del Señor Jesús al Padre. Eso lo podemos hacer en nuestras oraciones personales también, leyendo una porción de los Evangelios y viéndolo a Él y decirle eso al Padre. Padre, yo tengo tantas dificultades en honrarte a ti, en realmente vivir en santidad. Me emociona, oh Padre, que haya habido alguien que sí lo pudo hacer y sí lo hizo. Y en medio de toda la humanidad, como un punto blanco en medio de mucha oscuridad, caminaba Él, siempre blanco, siempre puro, en toda circunstancia. Te alabo, Padre, por ese Hijo, y ayúdame a ser como Él. Esto le satisface a Dios. Digamos, no es voluntario, no es obligatorio. No es que si no el Señor no me bendice, el Padre no me bendice, no me ayuda. No se trata de eso. Se trata de que Él, por su amor por mí, dio a su Hijo. Él me amó y entregó a su Hijo por mí. Espera amor de vuelta. Y nos preparó y nos está capacitando para que podamos darle de vuelta amor. Y una cosa que a Él le gusta, un regalo que a Él le gusta es que le hablemos de su Hijo, de las perfecciones de su Hijo. Entre más grande sea nuestro puño, porque hemos crecido espiritualmente, más podremos decirle al Padre del Hijo, para su emoción, para alimento de su corazón, dicho con toda reverencia. Y bueno, todos estos detalles, cuando forman parte de mi vida, llegan a ser una realidad para mí, yo se los puedo decir al Padre. Y Él está complacido en eso. El puñado que era echado en el altar, dice el versículo 2, los sacerdotes lo harán arder sobre el altar por memorial. Vamos a mirar sobre todo la segunda cita que hay allí,
Isaías 26, 8. A ver si alguien nos puede hacer el favor. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Dios tiene muy buena memoria. Sin embargo, Dios también puede olvidar lo que quiere, ¿verdad? Porque de los pecados de un creyente no se acordará. No me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero por el resto, el memorial le encanta. ¿Le hace falta que le recordemos? No. Si todas las cosas están presentes delante de él, el pasado, el presente y el futuro están delante de su presencia como un eterno presente, entonces él no necesita que le recordemos. Pero nosotros sí. Dios sabe eso y por eso habla de memorial. Y aquí resulta que el memorial de él es el deseo del alma del profeta. Entonces empezamos a compartir algo que solo es de Dios, algo que él recuerda y quiere que lo hagamos nuestro y se lo recordemos a él. Por eso tenemos hasta el día de hoy memoriales, ¿verdad? La cena del Señor, ¿qué es? Un memorial. Acordarnos siempre, acordarnos, vez tras vez, acordarnos en la presencia de Dios, porque delante de Él nunca pierde vigor, nunca pierde vigencia lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Pues entonces es una cosa para pedir a Dios el Padre que nos conceda hacer nuestro lo que Él quiere que recordemos en su presencia y que lo hagamos con frecuencia. El versículo de Isaías 53:5 también lo vamos a leer y esto nos traerá otras lecciones. Si alguien nos puede leer, por favor. Es una porción muy conocida, Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto habla de la cruz. Pero antes del Señor Jesús morir, cargó sobre él nuestros pecados y fue molido como la harina. Y el hecho de que este puñado de harina haya acabado en el altar muestra la fidelidad del Señor, la uniformidad de su vida y de su devoción a Dios hasta el final, hasta la muerte. Arder sobre el altar por memorial. La obra que hizo el Señor Jesús en la cruz aparece delante de Dios con una eterna vigencia, siempre presente delante de Él. Y el Señor quiere que sea también siempre vigente para nosotros. Por eso la cena del Señor nos ayuda a recordar eso siempre, vez tras vez. Cuando nos olvidamos de eso, vamos separándonos de Dios, el yo va creciendo y Él va disminuyendo en nosotros. Cuando lo hacemos regularmente, el yo vuelve a ser humillado y Él va creciendo en nosotros. Pues el Señor nos ayude en este ejercicio. Esto es, como hemos leído, ofrenda encendida ¿de qué? ¿Me ayudáis? De olor grato
para Jehová. En 2 Pedro 1:17, si otra persona nos puede ayudar, por favor. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dejó enviar desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Vosotros sabéis cuántas veces aparece esta expresión en la Escritura? Yo recuerdo 3. ¿Recuerdas 3? Si en realidad ocurrió 2 veces, en el bautismo y en el monte de la transfiguración. Sin embargo, Dios en su palabra arregló todo para que 7 veces se diga. Isaías 42, luego en los evangelios se repiten algunas de estas 2 ocasiones, y luego Pedro, ya en su segunda carta, muy lejos, mucho después de los evangelios, escribe esto y se completa ese cuadro de 7 veces con las que Dios en su palabra quiere mostrar todo el agrado que tuvo y que tiene de su Hijo. Le importa a Dios supremamente eso. Y qué bueno cuando podemos, dicho con reverencia, darle gusto a Dios en lo que Él quiere escuchar. Y no siempre lo mismo, sino conocer algo más durante la semana, durante la quincena, y luego entonces puedo decirle nuevas cosas a Dios del Padre. El Señor Jesús no lo agotaremos, es infinito. Entonces siempre podemos decirle al Padre cosas nuevas de Él. La tarea es aprender, manteniendo nuestro aprendizaje para poder expresarle a Dios cosas nuevas y no la misma rutina de siempre, que también somos propensos a eso. Y ahora viene el versículo 3 que dice: lo que resta será de los sacerdotes. Lo dice así, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien nos puede leer para recordar el versículo 3 de Levítico 2? Por favor. Gracias de antemano. Levítico 2:3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Lo que resta será de Aarón y de sus hijos, es decir, de los sacerdotes. Y como aquí hay varios sacerdotes, entonces nos habla a nosotros también. Después de haber sacado todo el incienso, una buena parte de la harina y del aceite y tirado al altar, algo queda aquí. No queda incienso, pero sí queda harina y aceite. Es alimento para los sacerdotes. Pero ojo, no de cualquier manera, es cosa santísima. Hay que tener en cuenta que eso es cosa santísima, muy santa. Pisamos terreno santo cuando nos ocupamos del Señor Jesús. Leamos Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ajá. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto no se refiere a los emblemas de la Santa Cena. Se refiere a comer de Cristo, a estudiar de Él y hacer nuestro ese conocimiento. Profundizarlo, conocer más y más. No agotaremos a una persona tan grande como Él, tan infinita como Él. Siempre podemos encontrar alimento. Y eso es lo que nos hace permanecer.
en Él a los creyentes. Un deseo que el Señor expresó y lo dijo con claridad: permanecer en mí. Pues para permanecer en Él tenemos que hacer esto: ocuparnos de su vida perfecta, estudiarla en todos sus detalles, presentarle a Dios lo primero. Por supuesto, Él es primero en todo, Dios es primero, y luego de lo que queda yo puedo recrearme, disfrutar de las maravillas que hay en esa gloriosa persona. Y eso es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3:18. Eso produce un cambio en nosotros. Es contemplando en el espejo de la palabra gloria tras gloria del Señor Jesús que somos cambiados en la misma imagen. Y de una manera que no percibimos, tal vez, poco a poco el carácter de Él se va formando en nosotros, que es lo que tanto deseamos y lo que tanto desea Dios. Pues aquí está la clave: comer, hacer nuestro el conocimiento del Señor Jesús como cosa santísima, con reverencia, con respeto, apartando ese tiempo y ocupándonos de Él. Eso nos hace permanecer en el Señor y crecer. Vamos con la ofrenda cocida. Versículo 4. Levítico 2:4. Si alguien más quiere leer el versículo, bueno, sí, el versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Gracias. Le voy a pedir en favor a mi esposa que nos colabore con la siguiente parte de la clase de culinaria que tendremos hoy. Dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Pero primero harás tortas de flor de harina sin levadura, por favor, amasadas muy bien con aceite. Entonces de ahí harás tortas y las pondrás en el horno. Necesitamos un poco de imaginación, no pudimos traer el horno, no había manera de quitarlo de allí, entonces con nuestra imaginación lo haremos. Qué bueno que Elizabeth ha tenido mucha experiencia con harina y los ingredientes que hay que añadirle, y sabe la consistencia que debe tener, qué tanto aceite hay que echarle y todo eso. Y me ha librado de que yo lo haga y que quede en ridículo. Pues como vemos en Elizabeth, se está ocupando de algo que va para Dios. No es para comer ella. Y esto nos enseña la necesidad de tomar tiempo para hacer cosas para Dios, aunque nosotros no recibamos nada. Tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite. Muchas gracias, Elizabeth. Salió mejor de lo que yo esperaba. Qué bueno. Una torta de flor de harina amasada con aceite. Gracias, mi amor.
cocida en el horno. Esa es lo que dice el texto bíblico. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, es decir, lo mismo, pero mucho más planito, y una capa y luego otra y otra encima para hacer hojaldres. Sin levadura, untadas con aceite. ¿De qué habla esto? Porque es diferente a lo primero que tuvimos. Lo primero era harina sencilla, ahora tenemos algo en donde el aceite y la harina se funden y se hacen una sola cosa y pasan por el fuego. Y se cose en secreto. En el horno cierras la puerta y no puedes verlo, y necesitas cerrar para que haga más calor dentro y haya una cocción más rápida. Pues con fuego y en lo secreto, tortas de flor de harina, sin levadura. De la flor de harina ya hemos hablado, entonces no hace falta volver sobre esto, pero hay un detalle más aquí y nos lo dice varias veces: sin levadura. ¿Y qué es la levadura? Necesitamos 2 versículos. Por favor, si 2 personas nos pueden ayudar. Lucas 12:1 y 1 Corintios 5:8. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ajá. La levadura representa la hipocresía en este versículo. Nada de eso debe estar delante de Dios. Si no nos nace decirle cosas al Padre en cuanto a su Hijo, mejor esperar que yo lo sienta y se lo ofrezco voluntariamente. Mejor aprender más y no presentar algo que son solo palabras y mi corazón está lejos de allí. Hipocresía. 1 Corintios 5:8, por favor. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Malicia y maldad. Esto no debe haber cuando presentamos delante de Dios adoración, mostrando las bellezas de su Hijo. Pero estaban ausentes también de la vida de Él. Ni hipocresía. Analicémoslo bien en los evangelios. No encontraremos ni trazos de hipocresía en la conducta del Señor Jesús en su vida aquí. Ni trazos de malicia, ni trazos de maldad. De eso hablan estos detalles. Y tenía que ser amasadas con aceite, no solamente que le era rociado encima, sino que la harina estaba impregnada por el aceite. Y esto yo creo que nos recuerda lo que dice Lucas 1:35. A ver si alguien nos lo puede leer, por favor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, desde el primer momento de su aparición en este mundo, concebido en el vientre de María, el Espíritu Santo está presente. Forma parte de Él. Pero no solo eso, como hombre, una vez que ya creció, leemos
más adelante, en el capítulo 4, versículos 1 y 14, si alguien nos quiere leer, por favor. Es una verdad muy importante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. A ver, era Lucas 4, 14. Sí, y volvió en el poder del Espíritu. Entonces, al desierto, cuando fue para ser tentado por Satanás, iba lleno del Espíritu Santo. Después viene el bautismo y después viene su ministerio y en el poder del Espíritu Santo, impregnado del Espíritu Santo en su caminar. Como nos dice Efesios 5:18 a los creyentes, ¿qué es lo que dice? Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús lo hizo, lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu, como la torta quedó llena de aceite, Él estaba lleno del Espíritu. Luego, las hojaldres, tortas más delgadas, donde el fuego llegaba a todas partes. De eso nos hablan los hojaldres. El fuego, en este caso de la ofrenda vegetal, nos habla de prueba. Primera de Pedro 1, vamos a ir un poco más rápido. Primera de Pedro 1 dice, habla del fuego de prueba por el que pasan los creyentes. Pues el Señor Jesús también pasó por fuego de prueba. Su fidelidad a Dios le trajo prueba, oposición, problemas. Era extraño a este mundo. Y lo mismo nosotros, si queremos ser fieles al Señor, tendremos problemas. Mala cosa si nos aplauden, si estamos bien con todo el mundo. No hacemos diferencia, mala cosa. Pero si queremos ser fieles al Señor, tendremos problemas, fuego, prueba. Pero es con el fuego que se prueba lo que verdaderamente vale. Y al Señor Jesús no le fue ahorrado el sufrimiento y la prueba. ¿Para qué nos sirvió? Para mostrar que a toda prueba fue fiel. Bueno, las hojaldres eran untadas con aceite, otra vez el aceite caía encima y era no solo rociado, sino también untado, extendido en la superficie de la torta, de la hojaldre, y esto habla de la unción sobre el Señor Jesús. Otra vez, otra manera de hablar de que Él fue ungido por Dios. Bueno, en el horno, lo que se cocía en el horno, pues era secreto, nadie lo podía ver, pero en la sartén se ve un poco. El sartén tal vez era un poco más bajo que este bol donde Elizabeth ha amasado, y se pueden ver algunas cosas. Los hombres también pudimos ver algunas cosas de los sufrimientos del Señor y sobre todo de las cosas que padeció por ser fiel a Dios. Eran, por supuesto, de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, dice el versículo 5. Y luego el versículo 6 de Levítico 2. Si alguien lo quiere leer, por favor. Levítico 2:6. La cual
partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Partir en piezas la torta. Si yo parto si se dejara partir, porque tendrá que pasar por el horno primero antes de poderse partir, pero si lo parto, ¿qué se ve dentro? Pues que está impregnada de aceite. Si analizas al Señor Jesús en su vida, lo que nos es medio visible por la Escritura, verás eso mismo, que toda su vida era impregnada por el Espíritu Santo. De esto nos habla este detalle. Se partía en piezas la torta y se podía ver por dentro. Si analizas por dentro el corazón del Señor Jesús, también verás perfección y también verás devoción. Echar sobre ella aceite, otra vez, es un tipo de la unción, de que el Espíritu Santo cayó sobre él, le ungió y le capacitó. Es ofrenda. Bueno. ¿Qué hora tenemos? Ya ha pasado 1 hora y 4 minutos. Entonces os quiero pedir, como ayer, otros 15 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias por sonreír. Nadie hizo... Bueno, sí. Para tratar de redondear este tema, porque si dejamos cosas pendientes, se nos afecta la de mañana, que es gorda también. Bueno, ofrenda cocida en cazuela. Cazuela decimos los sudamericanos, vosotros decís más adecuadamente, creo yo, cazuela. La cazuela, la idea es que fuera más visible. Y efectivamente hay cosas de la vida del Señor Jesús que fueron visibles, inclusive para no creyentes. Podían ver lo que Él padeció. No solo en la cruz, que también, sino en su vida. En su vida. No es fácil mantenerse fiel a Dios en esta tierra. Lo sabemos, ¿verdad? Así que hay padecimiento. El Señor nunca nos ha dicho lo contrario. Hay padecimiento. No nos engañemos. Si quieres ser fiel al Señor, tendrás padecimiento. Aunque seas fiel, el Hijo de Dios fue fiel con F mayúscula. Y tuvo sufrimiento. Se probó su fidelidad. Y muchos hombres lo vieron. Otras cosas no se podían ver mucho, y hay cosas que inclusive para nosotros están escondidas. ¿Cuánto padeció el Señor Jesús en las últimas 3 horas colgado en la cruz? Sí. Eso significó para nosotros ser libres del infierno. ¿Quién padeció ese castigo? Él. ¿Cómo podemos entrar en esos pensamientos, en lo que pasó por su corazón, su mente en esos momentos? Solo lo que Él nos revela, y que al final de esas 3 horas de tinieblas dijo... ¿Cómo dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado por Dios esas horas. ¿Qué significa eso? Para un ser puro y santo que siempre estuvo en la presencia de Dios. Imposible de imaginárnoslo, ¿verdad? Sí. Hay cosas a las que no llegamos, y de eso habla el horno.
Pero bueno, hay cosas en las que sí podemos ver y en las que podemos deleitarnos. Y al contemplarlas, al contemplarlo a Él en esas situaciones, aprendemos para nosotros a actuar igual. Dios tiene un propósito muy alto contigo como creyente. Llegar a ser semejante a mira qué gloriosa persona. Entonces necesitamos contemplarlo a Él para ir cambiando de gloria en gloria. La ofrenda cocida en cazuela llevaba flor de harina con aceite, ya lo hemos visto, presentarla al sacerdote que la llevará al altar. La ofrenda vegetal siempre estaba estrechamente vinculada con el holocausto, el que vimos ayer, donde sí intervenía muerte, donde había derramamiento de sangre. Es la manera de mostrar Dios que aunque la vida perfecta del Señor Jesús fue una ofrenda en sí, el punto más alto, más sublime fue su entrega en la cruz. Así que siempre veremos holocausto junto con su oblación, junto con su ofrenda vegetal. Y siempre veremos que algo de esa ofrenda vegetal, ¿a dónde va? Al altar. Termina en donde está muriendo la víctima. Así, muy estrechamente relacionado la oblación, la ofrenda vegetal con el holocausto. Tomará, dice el texto bíblico, tomará lo que sea para su memorial, el memorial de la persona que ofrece, y lo hará arder sobre el altar. Algo del ofrendante que por causa de la víctima, por causa de la ofrenda, llega al olfato de Dios. Traducido a nuestros términos del Nuevo Testamento, le ofreces a Dios algo que le huele muy bien y que no puede llegar delante de su olfato sino a través del Señor Jesús. Algo que se produce en tu corazón y que llega al cielo. ¿Has pensado en eso? En todo está el Señor Jesús. No podíamos de otra manera. Pero es un privilegio enorme. Que no solo podamos, digamos así, dicho con reverencia, mover el corazón de Dios diciéndole lo que a Él le gusta escuchar, sino que también llega a su olfato algo de olor grato. Ofrenda encendida de olor grato para Dios. Y lo restante otra vez será de los sacerdotes, cosa santísima. Ay, sacerdotes de hoy en día y sacerdotisas, ocupémonos de estas cosas, ocupémonos de aprender más del Señor Jesús. Hubo un hermano que estuvo tan impresionado por esto que se prometió a sí mismo leer regularmente, vez tras vez, los evangelios. Y cuando acababa con Juan 21, pues volvía a empezar con Mateo 1. Porque sintió que ese era su alimento. Pues por supuesto estudiaba otras partes de la Escritura, pero en esto es necesario que nos ocupemos. Y lo que yo he visto es que en las mujeres que he oído que se han impregnado de este conocimiento del Señor Jesús, se producen unas palabras, una devoción muy especial. Las mujeres, estoy hablando de las mujeres. Por supuesto, en los hombres también, en los varones también. Pero yo noto que, tal como en un piano hay diferentes notas, y el do de abajo y el do de más arriba, 2 octavas más arriba, suenan parecido pero diferente. Yo creo que así sucede con la devoción que una hermana llena
del Señor le presenta a Dios y la que le presenta a un varón. No que sean superior la una o la otra, son diferentes y con una hermosura especial en cada uno. Pues esta es una invitación para todos nosotros. Nos faltan 3 detalles importantes. A ver si los logro poner rápidamente. No debía llevar levadura, dice el versículo 11, y ya lo hemos leído, y ya sabemos por qué. Nada de hipocresía, nada de malicia, nada de maldad, nada de cosas que contaminen esa ofrenda. Pero tampoco con miel. Dice el versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Miel, dulzura natural. Y para entender eso tenemos que mirar al Señor Jesús. ¿Amó a su madre? Mucho. Cuando murió en la cruz, la dejó protegida. Pero cuando se trataba de la voluntad de Dios y la de su madre, él escogía la de Dios. Que no tienen vino, le dijo en las bodas de Caná. Mujer, no, mamá, mujer, aún no ha llegado mi hora. Nada de miel, nada de afectos naturales que lo sacaran de la voluntad de Dios. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo quedarían su madre y sus hermanos allí fuera? No lo sé, pero ausencia de cosas naturales, dulzura natural, sentimentalismo natural que nos aparte de la voluntad de Dios. Nada de miel. Como ofrenda de primicia se podía, pero esto ya no podía ser ofrenda de olor grato. Y luego está la sal. Esto nos faltó, Elizabeth. ¿Qué dice el versículo 13? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué hace la sal? Se puede buscar en la Escritura. Y lo que he encontrado es que da sabor. Vosotros sois la sal de la tierra. Los que dan sabor a esta tierra tan amarga para Dios sois vosotros, los creyentes. También es conocido que combate la corrupción. Es decir, un trozo de carne que se sala no se daña, preserva de la corrupción. Y por supuesto le da durabilidad a aquello que es salado. Si es una ofrenda, pues le da durabilidad, permanencia. No debe faltar eso en nuestras ofrendas. Y tampoco faltó nada de eso en la vida que el Señor vivió aquí para Dios. Preservado de la corrupción, nada de corrupción en él, dando el sabor a esta tierra delante de Dios y permaneciendo. No duraba solo un tiempo cuando todo iba bien, el primer año de su ministerio, que más o menos las multitudes lo aclamaban y todo bien, sino cuando empezó el problema, cuando se levantó la oposición que llegó a ser muy amarga. Ahí su devoción seguía idéntica, intacta.
Y sí, somos invitados a que nosotros también tengamos palabras sazonadas con sal. Y que nuestras ofrendas, cuando nos dirigimos al Padre para hablarle de su Hijo, también tenga sal, sea fresca, tenga sabor y no sea algo desabrido, trasnochado, sacado del refrigerador, sacado de la nevera, del congelador, sino que sea fresco. Pues que el Señor nos ayude para agradarle en esto. Si os parece, vamos a tener una oración y luego te doy el paso a ti. Dios y Padre, queremos agradecerte por revelarnos estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros? Para que tú nos dejes ver tus pensamientos. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos reveles tantas cosas de tu Hijo? Y para que nos invites a decírtelas. Y sí, Padre, tenemos que reconocer delante de ti que el Señor Jesús nos ha impresionado muchas veces por su estabilidad en su fidelidad a ti, por su constante devoción sin altibajos, por su fe que casi para nosotros es como si Él viviera en la realidad de lo que tú eres. No le vemos flaquear en cuanto a tus promesas, en cuanto a creer tus promesas, ni siquiera cuando estaba colgado en la cruz. Padre, gracias a ti por tantas glorias que te podemos decir a ti de Él. Y rogamos tu ayuda para recordarlas, para conocerlas más, profundizar más en ellas, poder encontrar palabras para decírtelas en forma fresca y viva. Concédenos también poderle contemplar y que vayamos siendo impregnados de tan gloriosa persona y poderla reflejar más en nuestras vidas. Que Él pueda ser honrado por donde nosotros pasemos. Que la gente, aun los que no te conocen, puedan verse inspirados a buscarte y a pensar en ti. Ayúdanos, oh Padre, y ayúdanos también en nuestra adoración colectiva para incluir más de estos aspectos que tú sabes que se nos tienden a olvidar o a pasar. Dios y Padre, sea tu nombre engrandecido, glorificado, honrado, por habernos dado a tan gloriosa persona. En su nombre te damos gloria y honra. Amén. Amén.